Dicen que todos merecen una segunda oportunidad. Pero, ¿qué harías si el hombre que limpia los pasillos resulta saber manejar un tanque mejor que cualquier soldado? Ella se rió. Pensó que era solo una broma, hasta que escuchó rugir el motor y vio la verdad con sus propios ojos. Una historia sobre el orgullo, el perdón y el valor de mirar más allá de las apariencias. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En el hangar del Museo de la Defensa. El eco del metal y el olor a grasa vieja llenaban el aire. Nadie imaginaba que el hombre con la escoba había estado, años atrás, dentro de un tanque real. El sol de otoño se filtraba por los ventanales altos, iluminando el cuerpo inmóvil del Leopard 2A4 recién restaurado. Los técnicos caminaban con prisas, los trajes grises manchados de aceite, mientras la directora del museo, doña Adriana Salcedo, cruzaba el piso con paso firme y tacones que resonaban como órdenes. «Quiero todo limpio. Tenemos visita de inversores», dijo, sin mirar a nadie en particular. Su voz se mezcló con el zumbido de una pulidora y el silbido de un compresor. Mateo Lázaro, el empleado de limpieza, inclinó la cabeza y siguió barriendo en silencio. Había llegado antes del amanecer, como siempre, y pensaba marcharse el último. Su escoba se movía despacio, sin ruido, casi como si no quisiera molestar al pasado dormido entre aquellas paredes. Adriana se detuvo frente a él, observando su mono de trabajo azul y las botas gastadas. En su rostro se dibujó una sonrisa de superioridad. «¿Sabe usted lo que es estar al mando de algo así?», preguntó, señalando el tanque. Mateo levantó la vista apenas. «Más de lo que imagina, señora». Los presentes soltaron una carcajada. Ella también rió, satisfecha de su pequeña broma. En el fondo disfrutaba de ese poder. Hacer sentir pequeños a los demás. El viejo comandante Vargas, antiguo instructor del ejército y ahora asesor del museo, que supervisaba la restauración, bajó la mirada incómodo. Sabía que aquel hombre callado no era un simple barrendero, pero se mantuvo en silencio. Adriana, sin percibirlo, siguió dando órdenes, controlando cada detalle con un aire de mando heredado de su padre. Un coronel que ella siempre citaba con orgullo. El rugido lejano de un avión militar atravesó el cielo de Zaragoza, y por un instante, Mateo detuvo la escoba. Su mirada se perdió hacia la puerta abierta del hangar, donde la luz dorada se mezclaba con el polvo en suspensión. Cuando regresó al trabajo, Adriana lo llamó otra vez. «Señor Lázaro, ¿cree que ese tanque podría moverse todavía?» «Depende de quién lo conduzca», contestó con calma. Ella sonrió con un gesto teatral. «Si logra mover este tanque, lo nombro comandante por un día». El grupo estalló en risas. Algunos técnicos hicieron comentarios entre dientes. Mateo dejó la escoba apoyada contra la pared. Caminó despacio hacia el Leopard. Cada paso resonó en el silencio creciente del hangar. Adriana arqueó una ceja. «¿Qué hace?», preguntó. Divertida pero algo inquieta. Sin responder, él subió al costado del vehículo, abrió la escotilla y desapareció dentro. El murmullo de los presentes se apagó. Solo se oyeron sus manos moviendo palancas. El clic metálico de interruptores olvidados. Adriana cruzó los brazos. «Esto será interesante», susurró. De pronto, un chasquido eléctrico recorrió la cabina. Las luces del tablero se encendieron, verdes y rojas. Un leve temblor vibró en el suelo. El rugido del motor rompió el aire. El tanque se movió unos centímetros, arrastrando su sombra pesada sobre el suelo brillante. Nadie respiró. Adriana dio un paso atrás, incapaz de decir palabra. El eco del motor retumbó en el hangar como si el pasado despertara de golpe. Mateo apagó el motor con suavidad. Bajó del tanque, se limpió las manos con un trapo y volvió a tomar la escoba. «Listo para la visita, señora», dijo, con voz serena. El silencio fue total. En los ojos de los trabajadores había respeto y asombro. Adriana lo siguió con la mirada.
sin comprender cómo aquel hombre había hecho lo que ni los mecánicos se atrevían a intentar. El rugido del motor rompió el aire. El tanque se movió unos centímetros y el mundo se detuvo. Nadie respiró durante varios segundos después de que el tanque se detuviera. El eco del motor aún flotaba en el aire, mezclado con el olor a combustible y el polvo levantado del suelo. Adriana se quedó inmóvil, con el corazón latiendo demasiado rápido. No sabía si debía aplaudir o gritarle a aquel hombre que, sin pedir permiso, había hecho temblar todo su orgullo. Mateo bajó del vehículo y volvió a su rutina como si nada hubiera ocurrido. Tomó la escoba, recogió unos tornillos caídos y continuó limpiando el suelo, mientras los demás lo observaban en silencio. Los trabajadores del museo se miraban entre sí, murmurando palabras que no se atrevían a pronunciar en voz alta. Solo el viejo comandante Vargas sonrió levemente, como quien reconoce a un fantasma del pasado. Adriana trató de recuperar el control. Se acercó a Mateo y le habló en un tono forzadamente tranquilo. Solo fue suerte, ¿verdad, señor Lázaro? Él no levantó la vista. La suerte no enciende motores, señora, respondió. Y siguió barriendo. Esa respuesta la dejó sin aliento. Por primera vez, no supo qué contestar. Caminó hacia su oficina con el sonido de sus propios tacones persiguiéndola. El resto del día transcurrió extraño. Los empleados hablaban en voz baja, algunos evitando su mirada, otros disimulando curiosidad. El tanque permanecía inmóvil en el centro del hangar, pero a todos les parecía que respiraba. Al mediodía, el museo abrió al público. Las familias entraban con niños que corrían entre las vitrinas. Afuera, el sol caía con fuerza sobre las calles de Zaragoza, y el aire olía a churros y a flores del Ebro. Mateo trabajaba en silencio, moviendo cubos de agua, limpiando los cristales del área de exposición. Fue entonces cuando un niño se le acercó. «Señor, ¿usted trabaja aquí desde hace mucho?», preguntó con voz curiosa. «Sí, pequeño, desde hace algunos años». «¿Por qué?». «Porque mi papá tenía una foto con un soldado igualito a usted». Mateo se detuvo. Lo miró sorprendido. «¿Una foto conmigo?». El niño asintió con entusiasmo y sacó de su mochila una fotografía doblada y gastada. En ella se veía un grupo de soldados junto a un tanque en ruinas. Entre ellos, un hombre más joven, con el mismo rostro sereno y la misma mirada profunda. Fue en Huesca, hace muchos años. Mamá dice que papá estuvo en una explosión de un tanque y que un soldado lo salvó. Mateo bajó la vista. ¿Y tu padre está bien? Sí, aunque ya no puede correr. Pero siempre dice que aquel hombre le enseñó que la valentía no necesita uniforme. El niño sonrió y guardó la foto. «Mi nombre es Diego», añadió. «Gracias por mantener limpios los tanques. Me gustan mucho». Mateo intentó sonreír, pero algo dentro de él se quebró suavemente. Lo vio alejarse junto a su madre y sintió que el pasado volvía a tocar la puerta, despacio, sin ruido. En ese momento, Adriana los observaba desde el balcón superior. Había escuchado parte de la conversación y sintió un escalofrío. La fotografía en manos del niño mostraba claramente el mismo rostro que ahora sostenía una escoba. Bajó lentamente las escaleras, fingiendo interés en los visitantes, pero sin poder apartar la vista de Mateo. Cada gesto suyo, cada silencio, la desconcertaban más. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Por qué estaba allí, en su museo, haciendo un trabajo tan humilde? El resto de la tarde transcurrió con un silencio extraño. Los técnicos revisaban piezas. El murmullo de los turistas llenaba el ambiente. Y el tanque permanecía bajo la luz dorada que entraba por los ventanales. Adriana se acercó otra vez, esta vez sin sarcasmo. «Señor Lázaro», dijo, casi en un susurro, «¿de dónde aprendió a manejar un vehículo así?». Él levantó la vista solo un momento. «Hace mucho tuve que aprender, para salvar vidas».
y volvió a su tarea. Adriana se quedó quieta, sin saber cómo reaccionar. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le hablaba sin miedo ni adulación. Sintió una mezcla de respeto y vergüenza. En su pecho, algo se movía, algo que no podía nombrar. Poco antes del anochecer, cuando las últimas luces teñían el hangar de naranja, el museo empezaba a vaciarse. Los últimos visitantes salían con bolsas de recuerdos. Los niños comían helado en la puerta. El viento soplaba cálido, trayendo el olor del río. Mateo apagaba las luces de una de las salas cuando un sonido agudo rompió el silencio. Una alarma suena en el hangar. Algo ha pasado en la zona de mantenimiento. La alarma resonó en todo el museo como un trueno. Las luces de emergencia parpadearon y un olor metálico, mezcla de humo y aceite quemado, se extendió por el aire. Adriana corrió hacia el hangar principal, seguida por los técnicos que gritaban órdenes confusas. El sonido de las sirenas internas hacía vibrar las paredes, y entre las sombras se veía un resplandor anaranjado que salía de la zona de mantenimiento. Cuando llegó, un grupo de empleados intentaba levantar una pieza del tren de rodaje que había caído sobre un joven mecánico. El muchacho gemía, atrapado bajo el acero. Nadie parecía saber qué hacer. Adriana se quedó paralizada unos segundos, hasta que una voz firme cortó el caos. «¡Apártense!», gritó Mateo, dejando caer el cubo y corriendo hacia ellos. Sus pasos resonaron con una determinación que nadie había visto antes. Se arrodilló junto al herido, evaluó la situación y, con una calma casi militar, empezó a dar órdenes. «Tú, tráeme una barra de hierro. ¿Y tú? Busca vendas limpias o lo que tengas. ¡Rápido!». Los hombres obedecieron sin pensar. Adriana lo miraba sin moverse, incapaz de creer que aquel conserje silencioso se transformara de pronto en un líder. Mateo levantó la pesada pieza con ayuda de otros dos y, mientras tanto, habló con el joven para mantenerlo consciente. «Respira despacio, chaval. No te muevas. Te sacaré de aquí». Sus manos se movían con precisión. Usó una cuerda para inmovilizar la pierna. Aplicó presión en la herida y detuvo la hemorragia con trozos de tela estéril. Los movimientos eran tan exactos que parecían ensayados 1000 veces. El comandante Vargas, que acababa de llegar, lo observó con una mezcla de respeto y emoción. «Ese hombre», murmuró, «eso es protocolo de campo». El rugido de un vehículo de bomberos se escuchó a lo lejos. Mateo siguió concentrado, sin perder el control. Cuando la barra de hierro llegó, la colocó como palanca y con un esfuerzo coordinado logró liberar al joven. El sonido del metal al caer retumbó en el suelo. Un par de trabajadores ayudaron a mover al herido, mientras Mateo controlaba la respiración y el pulso. «Ya está, tranquilo. Lo peor ha pasado», le dijo, con voz baja. El paramédico que entró en ese momento se detuvo sorprendido. «¿Quién lo atendió?», preguntó. Él respondió a Adriana, señalando a Mateo. El paramédico asintió, impresionado. «Excelente trabajo. Si no fuera por esto, habría perdido la pierna o la vida». Adriana sintió un nudo en la garganta. La escena se grabó en su mente como una fotografía. Las manos de aquel hombre cubiertas de grasa, el rostro sereno, los ojos que miraban más allá del desastre. Se acercó despacio. «Mateo», susurró, «¿dónde aprendió todo eso?». Él se levantó, tomó aire y respondió sin mirarla. «En lugares donde no había ambulancias. Donde tenías que actuar o alguien moría». Esas palabras la atravesaron como un disparo silencioso. Por primera vez, sintió respeto verdadero. El rugido de la sirena cesó poco a poco, y el hangar quedó lleno de humo y murmullos. Vargas se acercó y posó una mano en el hombro de Mateo.
Nunca pensé volver a ver esa mirada, hijo. Mateo bajó la cabeza, incómodo. No soy ese hombre, comandante. Hace mucho lo enterré. Adriana escuchaba sin entender del todo, pero las piezas empezaban a encajar. Su mente repasó cada gesto, cada respuesta, cada silencio. ¿Quién era realmente aquel empleado? ¿Qué historia escondía tras esos ojos cansados? Cuando los paramédicos se llevaron al herido, el hangar quedó vacío. Mateo se apartó a un rincón. Se lavó las manos en un cubo y miró el reflejo del tanque bajo la luz intermitente. Parecía un viejo compañero dormido. A su alrededor, los empleados lo observaban con una mezcla de miedo y admiración. Adriana se acercó despacio, sin los tacones de mando ni la voz altiva. Gracias, dijo simplemente. Él secó sus manos con una toalla y respondió con calma. No lo hice por usted, señora. Lo hice porque sé lo que se siente perder a alguien mientras los demás solo miran. La directora sintió que las palabras la golpeaban más fuerte que cualquier grito. Bajó la mirada y no supo qué decir. Vargas asintió en silencio, como quien acaba de presenciar un acto de redención. Fuera, el sol se escondía detrás de los edificios y el cielo se teñía de naranja y violeta. Las luces de emergencia se apagaron una a una, dejando el hangar en un silencio pesado. Adriana se quedó allí, mirando a Mateo, sin saber si debía hablar o dejarlo ir. En su interior, algo empezaba a quebrarse. El orgullo, el juicio fácil, la costumbre de mirar por encima del hombro. Y cuando el ruido cesó, solo quedó el sonido de su respiración y la mirada de Adriana, que por primera vez no sabía a quién tenía delante. Esa noche, el museo quedó vacío más temprano de lo habitual. El silencio se extendía por los pasillos como una sombra viva. Adriana se quedó sola en su oficina, mirando el reflejo de las luces de emergencia que aún parpadeaban sobre los cristales. Había intentado concentrarse en los informes del seguro, en las llamadas de los inversores, en cualquier cosa que la alejara del recuerdo de la tarde. Pero era inútil. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Mateo entre el humo, con las manos firmes y la voz segura. No era solo lo que había hecho, sino la forma en que lo había hecho. Con serenidad, sin buscar reconocimiento, sin una sola palabra de más. Ese tipo de control solo se aprende en los límites entre la vida y la muerte. Encendió una lámpara pequeña y se sentó frente al ordenador. Escribió su nombre en el registro de personal. Mateo Lázaro. El archivo apareció, escueto y limpio, como si alguien hubiera querido borrar su historia. Sin embargo, una nota al pie llamó su atención. Documentación previa. Archivo militar. Su corazón se aceleró. Entró en el sistema del Ministerio de Defensa usando una contraseña que no debía conocer y buscó. Lo que encontró la dejó sin aliento. Mateo había sido teniente del ejército, condecorado por misiones de rescate en zonas de conflicto y catástrofes naturales. Había desaparecido de los registros hacía 6 años, justo después de un accidente en el que murieron 3 compañeros. Una frase breve, casi fría, cerraba el informe. Se retiró voluntariamente tras el incidente de Huesca. Adriana apoyó la frente sobre la mesa. Huesca. La palabra resonó en su mente. El niño. La fotografía. El tanque. Todo empezaba a encajar como un rompecabezas que había estado frente a sus ojos todo el tiempo. Cerró el portátil, apagó la lámpara y se quedó a oscuras. Por primera vez en muchos años, sintió vergüenza. Se dio cuenta de que había pasado la vida juzgando a los demás por su ropa, su título, su posición. Y sin embargo, aquel hombre, al que había tratado como a un sirviente, había hecho más por la vida de un desconocido que ella en toda su carrera. Se levantó, salió de la oficina y caminó por el pasillo desierto. El aire olía a metal, a recuerdos. Pasó junto al hangar y se detuvo frente al tanque. La superficie del acero reflejaba la luz tenue del techo.
Apoyó una mano sobre él. Estaba frío. Cerró los ojos y por primera vez le habló al silencio. Perdí el control, susurró. Y ni siquiera me di cuenta. A lo lejos oyó pasos. Mateo salía del vestuario, con su mono de trabajo limpio y la escoba al hombro. Iba hacia la salida, en silencio. Adriana corrió unos pasos para alcanzarlo. Espere, dijo. Él se detuvo. Sin volverse. He leído su expediente. Sé quién es usted. Mateo respiró hondo y siguió mirando hacia la puerta. No debería haberlo hecho, señora. Hay cosas que uno deja atrás por una razón. No quería entrometerme, dijo ella, con voz quebrada. Solo necesitaba entender. Él se giró despacio. La luz del hangar iluminó la mitad de su rostro. ¿Y qué entiende ahora? Que lo juzgué sin conocerlo, respondió ella. Y lo peor es que me burlé de alguien que ha vivido más dolor del que yo podría imaginar. Mateo bajó la mirada. Todos nos equivocamos. El problema es cuando creemos que nunca lo hacemos. Yo quiero disculparme, dijo Adriana. No hace falta. El perdón pesa más cuando uno lo pide por obligación que cuando lo demuestra con actos. Adriana sintió las lágrimas subirle a los ojos, pero las contuvo. Aún así, quiero que sepa que lo respeto. Y que, si alguna vez decide volver a ser quien era, yo estaré para escucharlo. Mateo asintió apenas. No necesito volver a ser quien era. Solo intento no olvidar quién fui. Durante unos segundos ninguno habló. Solo el sonido del viento colándose por las rendijas y el leve crujido del metal en el tanque. Adriana lo observó alejarse por el pasillo. La escoba al hombro. El paso sereno. Sintió algo parecido a la paz, aunque no sabía por qué. Esa noche, cuando cerró el museo, miró hacia el cielo de Zaragoza. Las luces del puente de piedra se reflejaban en el Ebro, y el rumor del agua le pareció una voz lejana que le repetía lo que él había dicho. El problema no es reírse, es no tener el valor de mirar más allá. Al día siguiente, antes del amanecer, Adriana volvió al museo. Lo esperó junto al tanque sin saber qué iba a decir. Cuando Mateo llegó, la vio allí, con una taza de café en las manos. Buenos días, señora, dijo con su tono sereno. Buenos días. Mateo, respondió ella, sonriendo por primera vez sin máscara. Y cuando él levantó la vista, no había reproche en sus ojos. Solo una paz que ella jamás había tenido. El amanecer tiñó de naranja las nubes sobre Zaragoza. El museo olía a café recién hecho y a pintura seca. Adriana había llegado temprano, más serena que de costumbre. Había pasado la noche pensando en sus propias palabras, en los años que había dedicado a impresionar a otros sin mirar a quienes estaban cerca. Se preparó un café y esperó junto al tanque, como si el acero pudiera darle respuestas. Mateo llegó puntual, con su mono azul limpio y la escoba al hombro. Al verla allí, detuvo el paso. No pensé que empezaría el día aquí, dijo con una leve sonrisa. Necesitaba verlo, respondió ella. Y agradecerle. Él asintió sin más, y comenzó a limpiar en silencio. Pero Adriana insistió. He hablado con el joven al que salvó. Está fuera de peligro. Me alegra oírlo, contestó sin dejar de mover la escoba. Los muchachos merecen otra oportunidad. El tono de aquella frase la conmovió. Se acercó, con voz más baja. Mateo, ¿por qué nunca habló de lo que hizo? Si yo hubiera sido usted, estaría dando conferencias. ¿Por qué no lo hice por gloria, señora? Dejó la escoba apoyada en el tanque. Lo hice para no sentirme inútil otra vez. En ese momento, la puerta del hangar se abrió, y entró Diego con su madre. El niño llevaba un dibujo en las manos. Señor Mateo, gritó, corriendo hacia él. Hice esto para usted. Le entregó el papel. Un tanque pintado con crayones y dos figuras de pie junto a él. Una con una escoba, otra con una gorra militar. Encima, con letras torcidas, se leía: Mi héroe silencioso. Mateo lo miró con ternura
y se agachó a su altura. Gracias, pequeño. Pero los héroes hacen ruido. Yo solo limpio el polvo que dejan atrás. Mi papá dice que usted limpió el polvo de su guerra, contestó el niño. Muy serio. Adriana sintió un nudo en la garganta. Aquella frase de un niño resumía todo lo que ella no había entendido en años. Diego se despidió y salió con su madre, dejando el dibujo sobre la mesa. Mateo lo observó largo rato, como si cada trazo le devolviera un pedazo de vida. ¿Por qué se alejó de todo?, preguntó Adriana finalmente. Porque después de perder a mis compañeros, creí que el mundo no necesitaba a alguien como yo. Hizo una pausa. Pero cuando limpio este suelo y escucho el eco del metal, siento que sigo cuidando de ellos, de su memoria. Las palabras cayeron lentas, profundas. Adriana lo escuchaba sin interrumpir, notando que el ruido del museo parecía haberse detenido. No imaginé que alguien pudiera llevar tanta culpa con tanta calma, dijo ella. Tal vez yo también necesito aprender eso. La culpa se limpia igual que el polvo, señora. Poco a poco. Ella sonrió. Apenas. Se dio cuenta de que no hablaban de tanques ni de guerras, sino de sus propias batallas. ¿Recuerda lo que dije aquel día?, preguntó de pronto. Que si lograba mover el tanque, lo nombraría comandante. Por un día. Mateo rió por primera vez. Una risa breve, honesta. Lo recuerdo. Y también recuerdo que lo moví. Entonces cumpla su palabra, insistió ella. No por mí. Por usted. Quiero verlo conducir de nuevo. Él la miró, sorprendido. Hace años que no me subo a uno. No importa. El museo está cerrado hoy. Hagámoslo juntos. Subieron al tanque en silencio. Adriana se sentó a su lado, observando cómo las manos de Mateo acariciaban los controles como si fueran viejos amigos. Giró una llave. Pulsó un interruptor, y el motor rugió con un sonido grave, profundo. Las vibraciones recorrieron el suelo, y la luz del amanecer se reflejó en el acero. El tanque avanzó unos metros dentro del hangar. Adriana contenía la respiración. ¿Sabe?, dijo ella. Siempre creí que estar al mando era tener poder. Pero ahora entiendo que es tener responsabilidad. Mateo asintió sin mirarla. El poder sin compasión solo deja ruinas. Usted tiene la oportunidad de hacer algo distinto. Se quedaron callados, escuchando el motor. Desde afuera, el comandante Vargas los observaba con orgullo. En el aire flotaba una sensación de reconciliación, como si cada giro del motor borrara un poco del pasado. Mateo apagó el sistema y el silencio volvió. Gracias, señora, dijo con voz tranquila. No por dejarme conducir, sino por dejarme cerrar el círculo. Adriana lo miró en silencio, comprendiendo que no se trataba de un simple recorrido, sino de una forma de perdonarse. El sol descendía lentamente sobre Zaragoza, tiñendo de oro los ventanales del museo. El rugido del tanque se había apagado hacía rato, pero su eco seguía flotando en el aire, como un corazón que aún latía. Adriana y Mateo permanecían junto a la máquina, sin hablar. Afuera, el bullicio de las fiestas del Pilar comenzaba a llenar la ciudad con música y olor a buñuelos. Debería irme, dijo él al fin, tomando la escoba. ¿Y yo debería aprender a escuchar antes de hablar?, respondió ella. Sonrieron, sin necesidad de más palabras. Por primera vez, se entendían. Adriana se inclinó y tomó la escoba que él sostenía. Déjeme ayudarla. Mateo negó con suavidad. No, señora. Hay cosas que uno debe limpiar solo. Caminaron juntos hasta la entrada. Los empleados los saludaban con respeto. Algunos aún comentaban la hazaña del rescate. Otros la serenidad con la que aquel hombre había devuelto el alma al museo. Vargas los esperaba en la puerta con un sobre en la mano. Mateo Lázaro dijo: El ministerio ha pedido su dirección. Quieren entregarle una condecoración pendiente. No la necesito, comandante. Lo que debía salvar ya está salvo. Adriana sintió que aquellas palabras resumían todo.
En silencio, lo acompañó hasta la calle. El viento del Ebro soplaba tibio, moviendo las banderas que adornaban las farolas. ¿Seguirá trabajando aquí?, preguntó ella. Mientras me dejen, contestó. Hay mucho que limpiar todavía. Si algún día decide volver a conducir, el museo siempre tendrá un lugar para usted. Gracias. Pero prefiero el suelo firme. Desde aquí también se ven los cielos. Se despidieron con un apretón de manos largo, sincero. Mateo se alejó por el paseo, la escoba al hombro, caminando despacio entre la gente que iba hacia la fiesta. Cada paso parecía borrar el peso de los años. Una semana después, el museo inauguró una exposición en honor a los héroes anónimos. En una esquina, sobre un pedestal sencillo, Adriana colocó la fotografía que Diego había dejado. El tanque pintado por un niño y, al pie, una placa que decía: el valor de mirar más allá. Mientras los visitantes entraban, ella se detuvo frente a la imagen y susurró: gracias por enseñarme a ver. Durante la inauguración, cuando el último rayo del sol tocó el acero del tanque, Mateo se detuvo a mirar desde lejos. La luz reflejada lo cegó un instante, y en ese destello creyó ver los rostros de sus antiguos compañeros sonriendo. Cerró los ojos y respiró hondo. Esa noche, caminó por el puente de piedra. Las campanas de la basílica sonaban, y la ciudad entera parecía celebrar algo más que una fiesta. La posibilidad de empezar de nuevo. Pensó en Diego, en Adriana, en el ruido del motor que había despertado su pasado. Sonrió. Había aprendido que los tanques, igual que las personas, solo avanzan cuando alguien los guía con calma. Y que a veces, para reconquistar la paz, basta con limpiar el polvo de un recuerdo. El viento nocturno trajo el aroma del río. Y, por un momento, todo fue silencio. En la distancia, el museo brillaba bajo la luna como un corazón recién pulido. Mateo siguió caminando, sin prisa, sabiendo que, aquella vez, había limpiado algo más que un hangar. Había limpiado su propia alma. El rugido del tanque quedó atrás, pero el eco de aquella tarde sigue vivo en la memoria de Zaragoza. Entre los ladrillos del museo y el brillo del acero, quedó la huella de dos almas que aprendieron a perdonarse sin palabras. Adriana comprendió que el valor no siempre se demuestra en combate. Y Mateo descubrió que a veces la batalla más dura es la que se libra dentro del corazón. Si esta historia te ha emocionado, escribe el número 1 en los comentarios. Si crees que podríamos mejorarla, marca el 0 y cuéntanos tu opinión. Porque, al final, la vida siempre ofrece segundas oportunidades. La compasión, la humildad y el amor sincero pueden unir lo que la distancia, el orgullo o el dolor separaron. No se trata de tanques ni de medallas, sino de gestos pequeños. Un perdón, una sonrisa, una mano que vuelve a tenderse, como la luz tenue de una lámpara en una ventana. Un acto de bondad puede guiarnos incluso cuando el camino parece perdido. Detente un momento y piensa en las personas que te rodean, en aquello que todavía puedes reparar o agradecer. Tal vez descubras que la paz que buscabas siempre estuvo más cerca de lo que imaginabas. Si esta historia tocó tu corazón,